El microscopio electrónico de barrido. Historia. El microscopio óptico se inventó en 1600 por Zacharias Janssen, abriendo la posibilidad de observar un mundo invisible a la vista del ser humano. Con el paso del tiempo se hicieron mejoras obteniendo resoluciones muy buenas, pero limitadas por la longitud de onda de luz aplicada. Se logró tener una resolución máxima de 200 nanómetros. En 1924, Louis Victor de Broglie propone en su tesis doctoral la existencia de ondas de materia, implicando así que los electrones poseen comportamiento dual. Dicha teoría fue comprobada experimentalmente entre 1926 y 1927 por Davison, Germer y Thomson, y por las mismas fechas el físico alemán Hans Busch demostró que los electrones sufrían una desviación en presencia de lentes electromagnéticas, dando así el último requisito a los creadores del microscopio electrónico de transmisión, quienes fueron Ernst Ruska y Max Knoll, que lograron construirlo entre 1931 y 1933. Para el año 1935, Max Knoll propone el microscopio electrónico de barrido y lo termina finalizando von Ardenne en 1937, apoyándose en el trabajo de Max Knoll, pero fue hasta 1965 que se comercializó por parte de Cambridge Instrument. Fundamento teórico. Límites de resolución. La resolución máxima de un microscopio óptico depende de la longitud de onda lambda de la luz aplicada y también de la apertura. Dicha dependencia se expresa teóricamente de la siguiente manera. Para poder superar esta limitación, usamos la hipótesis de de Broglie, que nos dice que la longitud de onda asociada de una partícula es igual a la constante de Planck dividida entre el momento. Tomando en cuenta que los electrones se mueven a velocidades relativistas, llegamos a la siguiente expresión, donde lambda subíndice E es la longitud de onda asociada al electrón. Esta expresión nos ayuda a determinar el poder de resolución en función del potencial. Funcionamiento del SEM. Los electrones son emitidos por un cátodo de tungsteno similar a las bombillas de las casas mediante un proceso conocido como emisión termoiónica. Posteriormente, estos son acelerados mediante una diferencia de potencial entre 50 y 30.000 voltios para hacerlos pasar por una columna a la que se ha hecho el vacío entre 10 a la menos 4 a 10 a la menos 8 pascales, con la finalidad de conseguir el flujo ininterrumpido de electrones para evitar un arco voltaico y además reducir colisiones entre electrones y átomos en el aire. Posteriormente, el haz electrónico es enfocado por una serie de lentes electromagnéticas o también llamadas lentes condensadoras y al final pasan por la lente objetivo, que se encarga de adelgazar el haz desde unos 50 nanómetros hasta unos 10 nanómetros, es decir, su diámetro va disminuyendo hasta hacerse casi puntual. Cabe mencionar que las muestras deben ser conductoras de la electricidad, dado que las incidentes son electrones, por lo que es necesario bañar las muestras no metálicas con oro para poder visualizarlas en el SEM. Finalmente, el haz electrónico es desplazado mediante las bobinas deflectoras, las cuales sirven para muestrear sobre toda la superficie a modo de un pincel que iría barriendo la muestra con continuas idas y venidas. Esta modalidad del haz se consigue gracias a un sistema de bobinas de barrido situados en la columna del instrumento antes mencionado. Este barrido es posible gracias a la fuerza de Lorentz, la cual expresa que la fuerza de una partícula en un campo eléctrico y magnético está dado por la siguiente expresión, donde V es la velocidad de la carga, E es el vector intensidad de campo eléctrico y B es el vector inducción magnética, permitiendo así manipular a los electrones por medio de lentes electromagnéticas y bobinas. En la interacción del haz electrónico con la superficie se producen muchas interacciones entre los electrones del haz y los átomos de la muestra. Por ejemplo, A. Señales con carácter de ondas electromagnéticas, tales como rayos X y catodoluminiscencia. B. Señales compuestas por electrones, ya sean retrodispersados, secundarios, transmitidos y absorbidos. C. Solamente en el caso de especímenes semiconductores se presentan señales de fuerza electromotriz. De estos tres tipos de señales, solamente nos interesan las señales compuestas por electrones secundarios y reflejados, ya que son estos los que serán recogidos por un detector y finalmente expresados en términos de brillos y oscuros sobre la pantalla. Es por ello que las imágenes producidas son en blanco y negro, ya que se obtienen por electrones y no por luz visible. En algunas ocasiones, el SEM es equipado con distintos detectores para recabar la mayor información posible de la muestra. Por ejemplo, un detector de electrones retrodispersados, que permite la obtención de imágenes de composición y topografía de la superficie, y un detector de energía dispersiva, que permite colectar los rayos X generados por la muestra y realizar diversos análisis e imágenes de distribución de elementos en la superficie. Aplicaciones. Las aplicaciones del SEM son muy variadas y van desde la industria petroquímica o la metalurgia hasta la medicina forense. Sus análisis proporcionan datos como textura, tamaño y forma de la muestra.
se usan en distintas áreas como la geología, odontología, paleontología, arqueología, control de calidad y muchas áreas más.